Mis hermanos, Dios les bendiga. Somos Desafío Moria y hoy venimos a contarles las noticias del tiempo del fin. Así que por favor estén muy atentos porque hoy vamos a anunciar algunos eventos que cruentos y dolorosos anuncian el retorno de Cristo, o por lo menos nos preparan para el retorno de Cristo. Bueno, yo pienso que más que contarles es recordarles, porque en este mundo vivimos como siempre pendientes. ¿Qué pasó en el mundo? Y cada vez las noticias nos atacan, Claro que sí. porque hay noticias por todos lados. Abrimos el celular, nos llegan noticias, nos llegan por mensajes. En el televisor todo el tiempo están dando noticias. Y lastimosamente la mayoría de ellas son lamentables, son dolorosas, son violentas. Y duele el corazón Claro que cuando sí. decimos son las noticias que nos demuestran que estamos en los últimos tiempos. Así que vamos a estar muy atentos a este programa. En nuestro video anterior estuvimos hablando acerca de noticias que involucraban desastres naturales. Así es. Pero en el video de hoy centraremos un desastre mayor. Cómo nosotros, los mismos hombres, estamos matándonos entre nosotros mismos. Y es Es triste. lamentable lo que está sucediendo en el mundo entero. Pasan estos acontecimientos a diario. Y Así hoy es. vamos a recordar algunos de ellos, de todo lo que ha venido ocurriendo, sobre todo en Estados Unidos, desde enero. Y vamos a hacer un recuento rápido. Así El es. primero se registró el 23 de enero, el primer tiroteo. En esta ocasión hubo 6 personas asesinadas y las encontraron en una casa. Del evento se supo muy poco, pues las investigaciones dieron que los 5 hombres y la mujer hallados en el lugar de los hechos habían sido objetivos de un asesinato dirigido. Así que no se supo mucho acerca de lo que pasó. Esto ocurrió en el estado de Wisconsin, en la ciudad de Milwaukee. En esa misma ciudad, cerca del estadio de baloncesto, al menos 16 personas resultaron heridas tras un tiroteo luego de un juego de la NBA. En estos dos casos, los responsables no fueron hallados en el lugar de los hechos, pero se conoce que perpetraron los ataques con rifles de alta potencia. ¿Hasta dónde llega la maldad de los seres humanos y con qué facilidad los seres humanos adquieren armas para dañar a otros, ¿no? Eso iba a decir que en Estados Unidos igual ahora hay un debate muy grande porque cualquiera puede adquirir sus armas fácilmente, Sí. diferente tipo de armas. Bueno, yo del tema no es que sepa mucho, lo que he escuchado y me parece realmente lamentable que tengamos a la mano tantas cosas con las que podemos hacerle daño a otros. No, es que la demora es cumplir 18 años y en los Estados Unidos ya se puede obtener un arma legalmente, ¿no? Y pues las restricciones son mínimas, son mínimas. Por eso vamos ahora a la ciudad de Nueva York y allí en Brooklyn el 12 de abril un hombre disparó indiscriminadamente a un vagón del metro de la ciudad. Tremendo, tremendo. ¿Te imaginas que tú te vas para el trabajo o para una cita médica y vas usando un transporte público, ¿no? Y de repente, Alguien comience a disparar. wow, Bastante triste y lamentable, temeroso lamentable. este hecho. Sí, así es. Bueno, esto dejó como saldo más de una docena de heridos y también fueron afectados algunas personas por el humo que se lanzó contra los ciudadanos. Sí, lo que pasa es que este hombre no solamente disparó, sino que también lanzó unas bombas que generaban humo y pues muchos resultaron afectados por ese humo, ¿no? Así que pues muy triste. Pero después de este evento que ocurrió el 12 de abril, luego el 14 de mayo, prácticamente un mes después, el joven Peyton de 18 años asesinó a 10 personas e hirió a otras 3 en un supermercado mientras transmitía por video el tiroteo.
Yo no quiero imaginarme eso. No, yo tampoco. Además, Peyton fue capturado, él fue capturado y le encontraron un arsenal militar de alto calibre, además de chalecos antibalas, cascos antinieblas y muchísimos otros artefactos que son exclusivos del uso ejército. militar. Sí, son exclusivos de los militares. Y quiero volverme a la noticia a decir que era un joven de 18 años. 18. Era un niño. 18 Sí, años. Sí. yo a los 18 años todavía disfrutaba de jugar y de hacer cosas divertidas. No sé si es que a este joven eso le parecía divertido. Es complicado, ¿sabes? Porque estamos hablando de estos acontecimientos del tiempo del fin, ¿no? Y muchos dirán, bueno, pero ¿y qué tiene que ver un tiroteo con los eventos finales? De repente, nosotros debemos preguntarnos, ¿de qué estamos alimentando nuestra mente? ¿De qué estamos alimentando nuestro corazón? Muchos de estos muchachos... ¿De qué estamos dejando que nuestros hijos alimenten su mente? Sí. Miren en las redes sociales, miren en la televisión, demasiado contacto con el cine, con los videojuegos. Los videojuegos, especialmente, y creo que iba para allá. A muchos de los jovencitos que se han atrevido a disparar un arma, a comprar un arma y dispararla, han tenido que ver con los videojuegos. Fácilmente toman un control y con ese control le quitan la vida en un formato de 3D, 4D, 5D, a animales, a personas. Y les parece divertido. Lo que quiere Satanás es desviar nuestra vida de la presencia de Dios. Y entre más lejos estamos y nuestra mente esté más distraída en cosas diferentes, pues la verdad que el Espíritu Santo difícilmente trabaja en esas mentes, ¿no? Sí, en otros hechos, el 30 de junio, cerca de una decena de personas resultaron heridas en Nueva York. Esto fue en un intento de robo. Okay. ¿Sí? Aunque no hubo víctimas mortales, pues los afectados sí tuvieron que ser trasladados a centros asistenciales. Tremendo, qué tremendo. Pero luego de Nueva York, ahora nos trasladamos a California. Y en el estado de California, la situación fue sumamente crítica. El primer tiroteo masivo se registró el 13 de abril en Sacramento, donde en el centro de la ciudad murieron 6 personas y otras 12 resultaron heridas. Cuando yo veo esto, sabes que me sorprendo muchísimo. Aunque nosotros vivimos en un país donde generalmente hay violencia, ¿no? Sí, porque Colombia ha sido como de una fama muy violenta alrededor del mundo, y cuando se habla de Colombia, pues se conoce esa historia negra de violencias, de guerrillas, de mafia. Difícil. No, es triste. Y sabes que hace unos años muchos de eventos como este, pero no perpetrados por personas naturales, sino por guerrillas, que es nuestro mayor problema en nuestro país, pues había cesado ya todo, ¿cierto? Así que resultados como estos, por situaciones como estas, wow, cómo duele el corazón. Cómo una persona puede salir a un centro comercial, cómo una persona puede ir al centro administrativo de un pueblo, de una ciudad, y simplemente tomar un arma y disparar indiscriminadamente. Es terrible, ¿no? Estos acontecimientos. Sí, y yo siento, bueno, no, voy a dejar este comentario para más adelantico, Okay. porque quiero decir, el 15 de mayo también en el condado de Laguna Wood de California, una persona murió y 4 más resultaron heridos, y esta vez el hecho ocurrió en una iglesia presbiteriana del lugar. ¡Wow! Tremendo. Quien atacó era un hombre de 68 años y pues la comunidad pudo detenerlo. Sí. Y se supone que estos hechos se dieron por odios políticos. ¿Pero qué está pasando? Una persona que está en contra de posturas gubernamentales entra a una iglesia donde nadie tiene que ver con política y entra a disparar. Bueno, yo quiero que sigamos porque quiero decir algo, pero quiero esperar un poquito. Okay, muy bien. Pues, y quiero decir ¿sí? esta otra noticia,
porque realmente yo no veo noticias. A mí no me gusta mucho Sí, yo verlas. sí las frecuento, yo sí, mi esposa no. No me gusta verlas, de vez en cuando las leo, porque a mí me duele mucho el corazón, ¿sí? Yo puedo ver noticias y me pongo a llorar y Así después es. no puedo dormir tranquila, no porque esté mal, sino porque me duele mucho pensar en las personas que han sufrido. Y esta noticia sí la escuché porque llegó fuertemente, todo el mundo hablaba de esta noticia y fue la del joven que atacó una escuela en Texas, ¿sí? Así es. Donde murieron 19 niños pequeños y profesores, 2 profesoras, y el joven que atacó pues también fue herido esa vez a bala. Herido de Esto, muerte. sí, esto me dolió muchísimo y yo me ponía a pensar, me ponía en los zapatos de los papás de estos niños. Oye, ¿cómo alguien de repente llega y hace eso? Pero mi hijo era una persona, un niño, era inocente. ¿Cómo superar algo tan duro? ¿Cómo poder perdonar? ¿Cómo tener paz después de un suceso como estos? Pero lo que yo quería llegar es que esto es evidencia del grave problema mental que estamos viviendo en nuestra sociedad actual. Y es que este asunto mental por el cual vivimos, los mismos seres humanos somos culpables de ello, porque hemos querido sacar a Dios de nuestras casas, hemos querido sacar a Dios de las escuelas, de los colegios, de las universidades, de los jardines infantiles. Ah, se quiere hacer de todo, menos tratar de acercar al ser humano a Dios. Así Exacto. que pues tristemente esta es una respuesta de ello, ¿no? Sí, y desde pequeños estamos dándole la oportunidad a la violencia, al maltrato, a que entre a nuestras casas desde muy pequeños. Así es. Entonces, terminamos maltratándonos, jugando violentamente. Ya los juguetes son un arma para los niños. Ya los juguetes es: tome mi hijo, le compré este jueguito de mata, mata, mata. Entonces, todas esas nuevas costumbres que están llegando en estos tiempos, como tú decías ahora, son esas herramientas que está usando el enemigo para entretenernos, pero además de entretenernos, dañar nuestra mente, Sí, claro. dañar nuestra salud mental. Y ya llega un momento en el que no hay nada que hacer con el joven. Nada. Nada, es que yo ya no, se me salió de las manos. Ya ¿Por qué? no puede el psicólogo, no puede el capellán, no puede el pastor, no puede el psiquiatra, tampoco puede. Ya es un asunto inmanejable, ni siquiera las medicinas pueden hacerlo. Sí, ya el joven se salió de las manos y termina haciendo cosas que nunca nos imaginamos. ¿Pero por qué? Estamos dándole cabida a que el enemigo juegue con nosotros. Así es. Pero después de Texas, ahora tenemos que dirigirnos a Filadelfia. Y es que allí el 4 de junio, en un tiroteo también, hubo 4 muertos y 12 heridos, justo en el centro de la ciudad. Este es un asunto tremendo, ¿no? Ahora, nosotros estamos hablando de Estados Unidos. Obviamente hay otros lugares donde ocurren igual situaciones como estas, pero es que este año en Estados Unidos han ocurrido una tras otra, tras otro, tras otro, tras otro evento. Y es muy triste hacia dónde va el pensamiento de los seres humanos, ¿no? Sí, lastimosamente el 4 de julio, día de la independencia de este país, también fue marcado por hechos muy violentos. El más representativo de estos hechos se dio en Chicago, donde otro joven de 21 años atacó a la multitud que estaba, creo que estaban haciendo como el desfile Sí, de celebración del 4 de julio, y dejó allí 7 muertos y muchos heridos. decenas de heridos. Así que, ¿qué estaría pasando por la mente de este joven? Pero, ¿sabes? Si vamos a Estados Unidos, yo leía una noticia muy colombiana el fin de semana que me dolió muchísimo. Ya les dije, no me gusta ver noticias, no me gusta leer noticias, pero lastimosamente a la gente le encanta
todo este amarillismo, Sí. todo eso que encierra toda esa historia de salud mental, de odios, de dinero, de todo lo que encierra todos estos hechos, ¿sí? Sí. Y leí una historia de una familia justo en la capital colombiana, en Bogotá, donde una mujer fue atacada por su esposo la mató en su casa, a sus 2 hijos Wow. y luego se suicidó él. Tremendo. Eso ocurrió este fin de semana que acaba de pasar. Y el único joven que se salvó del tiroteo fue uno de sus hijos quien contó pues lo que había pasado. Pero no solamente estas cosas que suceden en Estados Unidos que cogen y disparan al que sea y como sea, Indiscriminadamente. pero estamos llegando tan triste, tan duro, que en Colombia cada vez esas noticias se vuelven más comunes, en las que se matan entre esposos y matan a sus hijos y se ha vuelto repetitivo. Este año también sucedió en nuestro país que una joven que estaba pasando por momentos muy difíciles con su pareja, se fue a la playa y en la playa dejó que su hijo de menos de 2 años muriera ahogado. Qué triste. Una noticia triste y lamentable y que uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre con nuestra sociedad hoy? ¿Por qué? O sea, es que nos ataque, que pasen fenómenos naturales, pues uno dice, es normal, Sí, el claro. planeta, sucede esto, pero que nos ataquemos entre nosotros mismos, que ataquemos a nuestra familia, a nuestros propios hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestra madre también. En este año han salido noticias de hijos que han matado A sus a sus padres. padres y los han conservado en la nevera, los han guardado. Creo que eso ha sucedido por mucho tiempo, pero cuando lo analizamos, cada vez es como más Más continuo, más frecuente. continuo, más Más continuo, frecuente, sí. porque esa continuidad muestra cada vez más el deterioro mental que está teniendo la La humanidad. humanidad. Pero todos estos acontecimientos tienen un origen. Y la Biblia habla de ello. Estamos hablando de eventos del tiempo del fin y estas noticias son noticias del tiempo del fin. Así lo declara 2 de Timoteo 3, versículos 2 y 3, que dicen de la siguiente manera: porque habrá hombres amadores de sí mismos, dice la Biblia, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Y creo que aquí cabe muy bien esta descripción a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Ujú, Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de todo lo bueno. Y yo creo que eso es. Las personas que se atreven a hacer estos hechos son amadores de sí mismos, Sí. ¿sí? Soberbios, desobedientes a sus padres. Son implacables, nada los hace cambiar, Nada. nada los enternece, nada les duele, Nada les nada les transforma. importa, nada. Nada. Qué duro. Yo, Es tremendo, es tremendo. Pero mira que Deuteronomios capítulo 32, versículos 5 y 6 hacen otra declaración bien importante para que nosotros la tengamos en cuenta. en forma pervertida se han portado con él. No son sus hijos. Debido a los defectos de ellos, son una generación perversa y torcida. ¿Así pagan ustedes al Señor, oh pueblo insensato e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te compró? Él te hizo y te estableció. Creo que Deuteronomios también da unas palabras muy certeras. Son una generación perversa y torcida. Pero esta generación es perversa y torcida, aunque Deuteronomios está hablando allá en el tiempo del Pentateuco. Es Moisés quien escribe y es Moisés el que escribe en cuanto a lo que está viviendo en ese tiempo, pues se ajusta precisamente a lo que nosotros estamos viviendo hoy, ¿no? Y es que, reitero mis palabras, nos hemos separado de Dios. Nosotros queremos cualquier otra cosa menos a Dios cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque
estar cerca de Dios representa un cambio para nosotros. A nosotros nos cuesta aceptar un cambio para bien porque nosotros vemos lo que otros hacen y nosotros queremos hacer lo que ellos hacen, no lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Lastimosamente, sí. Cuando uno lo mira en los jóvenes, ya que tú lo mencionas, los jóvenes son más moldeables, ¿sí? Un niño, tú ves a un niño o un joven y algo que haga su amigo, que sea, mira yo lo que puedo hacer, y si es algo malo, como que todos dicen, wow, es un asombro, vea, este es muy valiente, es capaz. Yo también quiero hacerlo, yo también puedo hacerlo. Y entonces empiezan como esos retos a ver quién puede hacerlo más, quién es capaz. Y se ha vuelto muy de moda en las redes sociales. Lastimosamente yo creo que las redes sociales nos están acabando con nuestros jóvenes y están acabando con nuestros hijos, porque empiezan esos retos de vamos a hacer tal cosa. Yo no he leído mucho sobre el tema, pero sé que se retan a hacer algo difícil, aún hasta atentar contra ellos mismos. Contra su propia vida. ¿Sí? Y ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque el otro lo hizo, y si el otro lo hizo, pues yo también puedo. Y tengo que demostrarle al otro que yo puedo. Entonces nos importa más ese círculo social, ese círculo virtual social también, y entonces empezamos nuestros jóvenes a ser parte de ello y cada vez más y más, y los estamos perdiendo allí. Y sabes una cosa, tú has dicho otra cosa muy valiosa, y es que a nosotros muchas veces nos preocupa lo que piensen las personas que están cerca de nosotros, pero no nos preocupa lo que piense Dios de nosotros, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos creyendo, hacia dónde nos dirigimos. A nosotros eso no nos preocupa. No nos preocupa lo que piense Dios, pero lo que piensen los que están cerca, eso sí nos preocupa. ¿No debería ser lo contrario? Totalmente. Eso es lo que tenemos que enseñarles a nuestros jóvenes. Por lo que decía ahorita, ellos son los más moldeables. Ellos ven que otro hace y ellos quieren hacerlo. Entonces debemos enseñarles que nosotros somos diferentes, que nosotros no nos preocupamos porque los otros piensen, aunque los respetamos, pero que nosotros somos hijos de Dios y que debemos es agradar a Dios. Y cómo poder salvar a nuestros hijos, ¿no? Porque muchas personas de las que nos están viendo quizás como nosotros tengan hijos pequeños. ¿Cómo podemos salvarlos? Bueno, nosotros necesitamos seguir a Cristo Jesús. Y si seguimos a Cristo y su ejemplo, pues nuestros hijos seguirán nuestro ejemplo. Pero si nosotros, aún viendo los eventos del fin, aún viendo tantas cosas, nos apartamos de Dios, nuestros hijos también se apartarán. Así que no los podremos salvar. Si alguien preguntaba, bueno, y entonces es que mi hijo quiere ver el televisor y quiere ver celular todo el día, ¿cómo hago para que lea la Biblia? Y eso fue en una charla que dieron hace poco en la iglesia, y quien daba la charla le dijo, bueno, lea usted la Biblia. Si él la ve a usted leyendo la Biblia, va a decir, ve, ¿por qué mi mamá está tan interesada leyendo? Tan entusiasmada leyendo. Sí, disfrute leer la Biblia, muéstrele a él que es importante, pero con el ejemplo. Pero si ellos nos ven todo el tiempo en el celular, pues ellos también querrán hacer lo mismo. Y pues ese mundo ya hemos visto que es un desastre. Ahora, Hechos capítulo 7, versículo 51, hace una declaración también importante que debemos escuchar. Vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres. Así también hacéis vosotros. Y estamos hablando del ejemplo aquí. Sí, precisamente cala perfectamente lo que dice Hechos 7:51 al comentario que estábamos haciendo. La importancia de nosotros hacer lo que está bien, acercarnos a Dios, ser modelos para nuestros hijos o para las personas que nos rodean. Sí. Pues Romanos capítulo 3, versículo 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y esta declaración a mí me pone extremadamente triste, pero es la mayor realidad de nuestro mundo y de nuestros días. Lastimosamente sí. Isaías 59:7 hace
Otra, Apelación. otra declaración muy a estas noticias tristes y lamentables que hemos recordado. Dice, sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción hay en sus caminos. Creo que este es el comportamiento perfectamente descrito para la generación de hoy, ¿no? Para la generación de hoy. Isaías lo escribe. Qué tremendo. Pero yo quisiera compartir también una cita más que está en Salmos capítulo 10, versículos 2 al 4. Y dice allí la escritura, con arrogancia el impío acosa al afligido, que sea atrapado en las trampas que ha urdido, porque el deseo de su corazón se jacta el impío, y el codicioso maldice y desprecia al Señor. El impío, en la altivez de su rostro, no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. Eso lo decía el salmista. ¿Hace cuánto tiempo atrás? Ahora hoy. Hoy para nosotros la realidad llega a ser lo que yo puedo ver. Y creo que con esto tuvo que luchar aún Cristo Jesús con sus discípulos. Para mí lo que es real es lo que yo veo, pero el Señor Jesús le dice a sus discípulos, bienaventurados los que sin ver creyeron, los que sin ver creyeron. Así que, wow, mis hermanos, qué difícil es poder ser ejemplo hoy en este mundo de dolor, de angustia y de desesperación. Pero nosotros somos llamados a ser luz. Luz y no oscuridad. Es nuestro mayor reto en este mundo de violencia, en este mundo de maldad. Ustedes y yo estamos llamados a brillar. Ustedes y yo estamos llamados a ser sal. Y vivamos conforme a la palabra del Señor. Amén. Y cuando miramos estos hechos hacia los eventos de los últimos días, me viene a la mente, no, yo soy mala para recordar las citas, pero me viene a la mente cuando dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Sí. ¿Sí? Y yo creo que esto tiene mucho que ver con eso. El amor se ha enfriado. ¿Sabes? Tanto se ha enfriado el amor que a la gente le gustan estas noticias. Sí. Y quieren ver fotografías y quieren ver allá cuántos balazos recibió o cómo le desmembraron el brazo. Yo no sé si en Estados Unidos pues haya como esa misma cultura, pero en Colombia esa cultura del amarillismo, de poder como ir más allá de todo eso y querer más. A mí me duele eso porque el amor se está enfriando. No nos duelen las víctimas, no nos duelen los que sufren. Ya no somos empáticos, no somos capaces de ponernos en el lugar de los otros que están sufriendo. Y cada día eso se ve más. Tuve la oportunidad de trabajar en un periódico hace unos años atrás y tuve una experiencia que me dolió muchísimo y fue que pasó un hecho muy lamentable en el lugar donde trabajábamos y una madre mató a sus 3 hijos. Tremendo. Pero la venta de los periódicos al otro día se disparó totalmente. Yo no cubría esa clase de noticias, pero el periodista encargado no estaba por esos días, así que dijeron, Cindy, por favor, te toca cubrir esa noticia. Como se había vendido tanto, pues entonces al otro día me dijeron, busque más sobre la noticia porque hay que volver a sacar algo más, algo que usted busque, hable con alguien, pero hágale que traten de contar algo, pero necesitamos vender más. Y cada vez en nuestros medios y en nuestro entorno, todo se basa en eso. Que genere más angustia en las personas, más expectativa, más sangre, más... es tenaz. Entonces, y esto va a pasar cada vez más. Así es. Sí, de eso están hechos los medios y de alguna manera por eso a mí no me gusta ver noticias. Pero nosotros
somos los portadores de las buenas noticias. Así es. Nosotros como cristianos, los medios nunca van a dar una noticia buena, siempre buscan una noticia mala. Si hay una noticia buena no nos sirve, pero nosotros somos los portavoces de noticias buenas. Somos los únicos que podemos contarle al mundo lo que trae paz y esperanza. Y somos los únicos que conocemos y sabemos lo que esto que está aconteciendo traerá a nuestras vidas. Y es que hay un contraste aquí grandísimo, porque todos estos eventos ya ocurrieron. Todos los que murieron, murieron. Bueno, ¿y qué hay para esas familias que perdieron sus seres queridos por alguien que estaba alimentando su mente de basura? ¿Qué para ellos? ¿Cómo podemos nosotros? Porque nosotros decimos, sí, ahí está la noticia, ahí está el problema. Pero ¿cómo nosotros podemos ser solución? Cuando nosotros somos allegados a personas que han sufrido dolor, más de esa índole, mis hermanos, nosotros somos llamados a ir a alentar esos corazones. Pero ¿qué podemos decir en medio de tanto dolor y de tanta angustia? Bueno, pues la Escritura habla del amor de Dios y del perdón de Dios. Y solamente Dios sabe el último instante de cada persona y el último sentimiento de vida de esa persona antes de cerrar sus ojos en el sueño de la muerte. O sea que aún para aquellas personas que han muerto en eventos como este, puede haber esperanza. Amén. Hay esperanza. Así que en medio de todo esto, mi hermano, mi amigo, no mire únicamente el desastre, sino mire también que existe un Dios poderoso y bondadoso, que en medio de esa gran dificultad, permitió quizás que muchos de estos que tuvieron que cerrar sus ojos por culpa de otras personas en el sueño de la muerte, puedan encontrar salvación para su vida. No nos vayamos tan lejos, ¿sí? Porque si hablamos solo de esas personas, pues de nosotros están lejísimos. Sí. Pero si nosotros vamos a nuestros vecinos a mirar, cuando salimos en la noche a ver el andén, hay personas en la calle, hay gente perdida en las drogas, sí. Hay vecinos que sufren enfermedades, que sufren por el dolor de sus familias. Todo el tiempo, es que el dolor es lo que nos rodea. Así ¿sí? es. Por todas partes, si uno se encuentra con alguien, no, es que estaba enfermo de tal cosa, es que siempre eso hace parte de nuestra vida cotidiana, pero nosotros hemos sido llamados, aun cuando a nosotros nos duele también, a ser portadores de esperanza. Así y a compartir esa esperanza, porque aunque todos estos eventos marcan la hora final, marcan que este mundo va a estar llegando a su final, pues nosotros tenemos también un papel importante, ¿sí? Porque muchas veces decimos, no, es que ya estamos viviendo los últimos tiempos, sí. Pero ¿cuál es mi papel? ¿Cuál es mi desempeño? Y es que estos eventos no van a cesar. Precisamente hoy en Colombia, ya van más de 30 policías muertos sencillamente porque un grupo al margen de la ley ha puesto valor a la cabeza de cada policía. Donde los encuentran en establecimientos comerciales, en la calle, inclusive van hasta su casa y allá les han quitado la vida. Estos eventos no van a cesar, van a seguir en aumento. ¿Dónde va a quedar nuestra fe? ¿Dónde va a quedar nuestra esperanza? ¿Dónde va a quedar, lo que estamos llamados a hacer, lo que tú estás diciendo? Nosotros estamos haciendo la parte que nos corresponde mientras Cristo viene y estos sucesos aumentan. Bueno, yo creo que no, me duele mucho estas noticias, sí. Pero queríamos compartirlas por lo mismo, porque nosotros nos hemos centrado, o ahora somos como ese grupo en el que decimos, es que estamos viviendo los últimos tiempos. Y
y cada vez son más y cada vez son más, pero como que no estamos haciendo el papel de los que estamos viviendo los últimos Así tiempos. es. Y ese papel tiene que ver con una reforma nuestra, con un estar tomados de la mano de Dios, con una reforma a nuestra familia y decir, estamos viviendo los últimos tiempos. Y es que así como ellos perdieron a sus hijos en las drogas, en las armas, en los videojuegos, a nosotros también nos puede pasar y tenemos También. que evitarlo desde el principio. Así es. Y también nosotros somos llamados a predicar que estamos viviendo los últimos tiempos, así como fue llamado Noé. Así es. Y es que en esta línea de tiempo final y mientras los acontecimientos nos lleven al gran acontecimiento que todos esperamos, que es la venida de Cristo Jesús, nosotros no podemos ser espectadores. Nosotros no podemos ser espectadores. Nosotros necesitamos estar comprometidos con la causa del Señor. A tiempo y fuera de tiempo. Necesitamos estar allí, pegaditos de la mano de Dios, haciendo la parte que nos toca. Así que mis hermanos, queríamos compartir con ustedes este video, este espacio. Por favor, que la reflexión que usted saque hoy de esta evidencia sea para crecer y para acercarse más a nuestro Padre Celestial. Amén. A depender más de Él y menos de nosotros, de nuestro propio conocimiento, de nuestra propia sapiencia. Amén. Nosotros siempre seremos dirigidos al mal. Pero si nosotros nos refugiamos en Cristo, pues habrá esperanza de vida eterna para todos. Amén. Bueno, vamos a orar entonces. Sí, claro que sí. Pero antes vamos a decirle a nuestros hermanitos que por favor se suscriban al canal, que por favor le den un like a este video y lo puedan compartir porque hay otras personas que necesitan también escucharlo. Maravilloso y buen Dios. Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos. Las señales así lo demuestran. El mundo cada vez es atacado y las armas del enemigo cada vez son más fuertes. Así es, Señor. Quieren entrar especialmente a nuestros hogares. Sabe el enemigo que atacando a nuestros hijos, que atacando la unión familiar, gana mucho, Señor. Por eso queremos pedirte por los hogares de cada uno de nuestros hermanos, para que tú les unas en amor y les unas a ti, Señor. Amén. Para que podamos cada día vivir reconciliados contigo, Padre bueno, y en fe, Señor, y creciendo cada día de tu palabra. Amén. Señor, también te queremos suplicar por aquellas personas que sufren, porque estos eventos finales solo traen dolor. Y hay dolor, hay enfermedad, hay sufrimiento, hay angustia, hay problemas, hay desempleo, Señor. Tantas cosas, Padre, que nos ponen a pensar, que nos ponen a sufrir. Te suplicamos, Señor, que estés con cada uno de nuestros hermanos en su dolor. Señor. Que estés con ellos en medio de la prueba y que los ayudes a salir vencedores, por favor, Señor. Gracias por escucharnos, Padre bueno. Por favor, dirige nuestras vidas, tómalas y muéstranos el mejor camino, el que nos lleve hacia ti. Te lo pedimos todo en tu nombre bendito. Amén. 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 Mis hermanos, Dios los bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.